Vamos a venir a nuestro estudio. Hoy pues es un poco más estudio. Quiero tocar un tema que es un poco doctrinal, pero que es importante que nosotros conozcamos. A veces creemos que la doctrina es algo muy difícil, complicado de entender, pero la doctrina es la fe, es las enseñanzas que nosotros creemos por las cuales nos acercamos a Dios, y esa doctrina pues nos ayuda a entender más a Dios, lo que Él quiere, y entonces ese conocimiento pues también nos ayuda a poder actuar correctamente. Entonces el objetivo de la doctrina es que actuemos conforme a los principios y valores de Dios para poder recibir de Dios las cosas que Él tiene para nosotros. Entonces, el tema que hoy voy a tratar es un tema doctrinal, pero que es importante porque el entenderlo nos va a ayudar a que nosotros tengamos una conducta correcta en la tierra mientras estamos aquí en la tierra y prepararnos para la vida eterna, que es el objetivo del Señor Jesús al haber muerto por nosotros, pues entregarnos esa vida eterna. Bien, pues vamos a 2 Timoteo, te invito a que abran la escritura, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, y dice así la palabra. Aquí Pablo está hablando a su discípulo, le está dando instrucciones importantes. Él le dirigía a la iglesia, Timoteo, una iglesia, entonces le está dando instrucciones importantes, y entonces vean lo que les dice. 2 Timoteo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, en esta encomienda, le da ciertas instrucciones del comportamiento de la iglesia que debe tener los creyentes, y le recuerda que finalmente el Señor Jesús juzgará a los vivos y a los muertos, ¿verdad? A los vivos que estén en ese momento que venga el juicio, cuando Él se manifieste. Entonces sí va a haber un juicio. El ser humano va a ser juzgado, todo ser humano va a ser juzgado en la tierra. Habrá un juicio que Dios hará al hombre, y pues decía, es un tema complicado hablar en estos días de este tema por la sociedad en que vivimos. No quiere pensar en dar cuentas. Entonces ahora este tema es difícil compartirlo, porque si hablamos de que Dios nos va a enjuiciar, que va a haber un juicio, que tenemos que dar cuentas, como que la gente en la actualidad no quiere ese tema, y a veces la iglesia se enfoca en otras cosas. Pero si nosotros no entendemos que habrá un juicio, nuestro comportamiento no va a ser el correcto. Entonces sí, la Escritura nos habla, y por eso aquí Pablo encomienda a Timoteo y le recuerda que habrá un juicio del Señor Jesús para todos los seres humanos, tanto vivos como muertos. Entonces el juicio es importante que lo entendamos para que nuestro comportamiento sea correcto en la tierra, y daremos cuentas. Decía, en la sociedad actual la gente ya no quiere dar cuenta, la gente quiere ser libre, vivir su vida. Dicen, es mi vida, déjame en paz, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y a veces en la misma iglesia podemos tener esos pensamientos. No me hables de juicio, háblame de lo bonito de Dios, háblame de sus promesas, háblame de las cosas que me va a dar, háblame de la vida eterna. Y sí te lo hablamos porque lo dice la Escritura. Todas estas promesas son buenas. El domingo pasado hablábamos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y son bendiciones que Él ha prometido y que son para su iglesia. Pero pues tenemos que entender que sí, nuestras acciones deben ser correctas, que nosotros no podemos movernos en el mundo simplemente haciendo lo que queramos. La sociedad actual quiere libertad en todas las cosas y hacer lo que ella quiera. Las personas quieren hacer lo que ellos quieren, y no podemos hacerlo así. Tenemos que dar cuentas, tenemos que actuar como alguien que va a dar cuentas. Es como en el trabajo. La gente pues no puede hacer lo que quiere en el trabajo, y tal vez tú tienes ideas y podrías cambiar las cosas, o un día no quieres trabajar, otro día no quisieras hacer las cosas que te piden.
¿Pero por qué lo haces? Pues porque vas a dar cuentas, porque tienes un jefe, el jefe va a checar lo que hiciste, entonces tienes que ser responsable y muchas de esas cosas las haces pues porque finalmente te van a revisar tu trabajo y si no hiciste bien tu trabajo, pues puede que no te paguen o que hasta te despidan. Entonces el hecho de saber que vamos a dar cuentas nos ayuda a nuestro comportamiento y debemos entenderlo. En esta tierra tenemos sí una voluntad, podemos decidir, pero no por eso podemos hacer lo que queramos. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, todo me conviene, pero no todo me edifica. Entonces tengo que buscar lo que me edifica, lo correcto. Entonces el entender que voy a dar cuentas, pues cada acción que yo hago, cada actitud que yo tengo en la tierra, cada decisión que tomo, pues voy a dar cuentas de esas decisiones porque Dios finalmente va a juzgar mis acciones y me va a pedir cuentas de la vida que me dio en la tierra, una vida que yo no compré, una vida que yo no tomé, sino que se me dio. Entonces, más debemos entenderlo, la vida se nos dio. Tú no decidiste nacer, simplemente apareciste porque Dios quiso y te dio esa vida, te dio esa existencia. Entonces, tú no la compraste, tú no fuiste y dijiste, yo quiero tener vida, a ver, compro mi vida. No, simplemente te la dio Dios, te la regaló. Existes, estás aquí y has llegado hasta este día. Tal vez muchos amigos tuyos, compañeros tuyos, a lo largo de tu vida, pues ya no están y tú sí estás. Sigues aquí porque Dios quiere que sigas, porque Dios te dio la vida. Muchas de las personas que tú conociste, pues no se quisieron morir. Yo recuerdo un amigo que tuvimos en la iglesia a los 23 años, pues falleció y él no quería morir, porque pues decía, soy joven, se acababa de casar, pero finalmente fallece y pues así, por mucho que él quiso vivir, no pudo. Entonces, la vida no la compramos, la vida se nos dio, por eso tenemos que ser responsables con ella, porque el que nos la dio, pues nos va a pedir cuentas de esa vida. Él es el Señor que nos dio la vida y como dueño, Dios tiene derecho a juzgar nuestras acciones. Ahora, pareciera que no, Dios es muy bueno, Él no le importa lo que yo haga, Dios al final me va a perdonar y todo el mundo se va a salvar y toda la gente, Dios la va a salvar porque Dios no la puede mandar al infierno, porque Dios es bueno. Pero entendamos algo, Dios es justo y en justicia se juzgan las acciones. Entonces Dios tiene el derecho de juzgar nuestras acciones porque Él nos dio la vida, porque Él nos dio la existencia y las acciones que nosotros realizamos con esta vida, pues serán juzgadas por Él. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 3, verso 1. Y aquí lo aclara el apóstol Pablo, este juicio que va a haber tanto para judíos como para gentiles. Y dice así la Escritura, Romanos capítulo 3, verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, Dios va a juzgar al mundo. No hay otra forma. Tiene que juzgar las acciones de cada quien porque nos dio una independencia. No somos robots que simplemente hacemos las cosas como se nos ordenó, ¿verdad? Tal vez un ordenador o una computadora pues hace las cosas que le dice el instructor o el que le metió la información. Y no puede ser juzgada porque simplemente pues, hizo lo que se le dijo. Pero nosotros no somos máquinas. Nosotros tenemos una voluntad y hacemos y tomamos decisiones todos los días. Entonces, esas acciones
Esas decisiones que tomamos serán juzgadas. ¿Y quién las va a juzgar? Dios, que nos dio la existencia, que nos dio la vida. Entonces, el Señor puede juzgar al mundo con su autoridad como Dios y como creador de todo, y puede hacer lo que quiera. Y en el juicio, que Dios es justo, ¿verdad? Dios va a hacer un juicio justo, pero Él puede mandar a las personas a donde Él quiera, y es justo, porque Él es el dueño de nuestra vida y nos dijo y nos advierte las cosas que debemos hacer y cómo debemos hacerlo correctamente. Entonces, Dios es justo y juzgará de acuerdo a lo que nos ha dado. O sea, Dios también nos va a juzgar de acuerdo a lo que nos ha dado. Hay una historia, y quiero que vayamos a Mateo capítulo 25, verso 14, donde dice la escritura que, bueno, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces, Dios nos entregó bienes, ¿verdad? ¿Y de quién son los bienes? Pues de Dios. ¿De quién es la vida? Y lo dice la escritura. ¿Quién da la vida y quién da la muerte? Pues Dios. Entonces Dios nos dio la vida, nos la entregó siendo de Él, nos la entregó para que hagamos algo con ella. Y entonces se fue, digamos, ¿verdad? Como en esta parábola que el Señor Jesús está enseñando. Y entonces dice que a cada quien le dio diferentes cantidad de talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Entonces a cada quien le dio conforme, pues él tomó la decisión. Y entonces dice que les pidió, bueno, pues multipliquen, hagan cosas correctas con esos talentos que les voy a dar. Y dice que se fue, regresó. Y entonces cada siervo le dio cuentas de lo que había recibido. Y vamos al verso 20. Dice: llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes ganado otros 5 talentos sobre ellos. O sea, multiplicó lo que se le dio fruto. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, no le exigió Dios al de 2 también 5, sino el Señor, dice que el Señor le pidió a cada quien por lo que le había dado. Entonces Dios nos va a pedir de acuerdo a lo que nos ha entregado. Cada quien tenemos talentos diferentes, recursos diferentes, dinero diferente. Es más, la misma vida. Los que han vivido más años, pues tendrán más responsabilidad con Dios a los que han vivido menos años. Entonces cada quien daremos cuentas a Dios de lo que hemos recibido, del mismo ingreso, de la inteligencia, de las oportunidades. Todo eso que Dios te ha dado, pues Dios te lo ha dado y tú sabrás qué has hecho con él, pero Dios te juzgará de acuerdo a lo que te ha dado. Y después dice que al que le dio 1, dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, sí habrá un juicio. O sea, lo que Dios te ha dado no es tuyo. Se te encargó, ¿verdad? ¿Qué pudo haber dicho el siervo? Pues son mis 5 talentos, hago lo que yo quiera. ¿Qué es lo que pensó el 1? Bueno, el 1 todavía tuvo cierto temor y se mejor lo escondió, pero no multiplicó. Entonces sí tenemos que entender que lo que tenemos no es nuestro. Se nos dio para ser multiplicado y principalmente dárselo a Dios. Por supuesto, en retribución a un fruto, como se pide aquí. Y también ayudar a otras personas. Nuestra vida debe ayudar a otros, no solamente a nosotros.
Y nuestras acciones deben bendecir a Dios, deben bendecir a otros y me deben bendecir a mí también. Entonces tengo que ser responsable con lo que tengo porque seré juzgado por esas acciones que he tomado. Seremos juzgados conforme a lo que se nos ha dado. Entonces, todo lo que tú has recibido, tú lo vas a recibir. Entonces, ve por ejemplo en este pasaje y vamos a Mateo capítulo 23, verso 14. Aquí el Señor hace una advertencia acerca del juicio. Y nosotros a veces cuando pensamos en el juicio, decimos, bueno, todos se van a un lado y otros al otro lado y ya. Y no, o sea, también existen, como dice aquí el Señor Jesús, diferente condenación, diferente grado de condenación. Ve lo que dice Mateo 23, 14. Le dicen los escribas, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces ve, recibirán mayor condenación. No es una condenación, no todos van a ser condenados al mismo nivel. Serán condenados de acuerdo a las acciones que hicieron. De acuerdo a lo que cada quien hizo. En este caso, dice, ustedes teniendo todo lo que tienen, en lugar de dar un buen fruto, están dando un mal fruto, pues ustedes, por ese mal fruto, después de todo lo que recibieron, entonces van a recibir peor condenación. Entonces, si hay niveles de condenación, también hay niveles de recompensa. Entonces, todas nuestras acciones van a ser juzgadas. Entonces, tenemos que vivir entendiendo eso, ¿va? Que lo que hagas, digas, bueno, nadie me vio, no, pues Dios sí me ve y eso puede traer una condición negativa a mi vida. El Señor Jesús nos enseñó que hay niveles de condenación. Lo que Dios juzgará, ¿qué va a juzgar Dios? ¿Va? La pregunta es, ¿qué nos juzgará? ¿De qué? Dios va a juzgar la injusticia y la maldad que hay en el ser humano, tanto también como las buenas obras, pero principalmente pues, el juicio malo vendrá sobre las malas acciones o las acciones injustas. Y la Biblia nos exhorta desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento a ser justos, a hacer las cosas correctamente. Cada vez que tú haces una injusticia, pues vas a recibir un castigo por esa injusticia que estás haciendo. Ve lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces Dios va a castigar la injusticia, la maldad, la impiedad de los seres humanos. Entonces, ¿cómo? Uno se puede hacer la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo puedo saber qué es justo y qué es injusto? Porque aún el mismo ser humano tiene pues las leyes y puede decir la misma ley, esto es justo y puede ser que para Dios sea injusto. Entonces tenemos que checar cómo conocer la justicia de Dios, cómo conocer lo que es injusto. Bueno, hay dos maneras. Dios ha hecho dos formas para que el ser humano conozca qué es justo y qué es injusto. La primera es la ley escrita en el corazón. En nosotros hay una conciencia de lo que es injusto y de lo que es justo. Aunque no conociéramos la Biblia, aunque no conociéramos los mandamientos, los 10 mandamientos, hay algo en nosotros que nos dice que es bueno y que es malo. Y desde niños tenemos esa actitud. El niño sabe que algo es malo y muchas veces lo hace. Sabiendo que es incorrecto y tiene la opción correcta, él, por nuestra tendencia a la maldad, pues hacemos lo injusto. Entonces sí hay una ley en nuestro corazón. Hay cosas que tú sabes, aunque todos te digan, no, es que tú es tu derecho, tú sabes que no es tu derecho. Y tú sabes que lo que estás haciendo es injusto, entonces ¿qué tienes que hacer? Pues no debes hacerlo. Porque sabes, tu corazón te dice que eso que estás haciendo es injusto. Y como dice también la Escritura, si alguien hace algo que es incorrecto, pensando que es incorrecto y lo hace, pues le es pecado. Porque él mismo está juzgando en su corazón que eso es malo. Y ve lo que dice Romanos capítulo 2, verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia,
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, si hay pensamientos que batallan, entonces, si tú haces algo que tu corazón te dice que es malo, pues no lo hagas. Porque en el momento en que tú concibes que es malo y lo haces, pues te es pecado, dice la Escritura. Entonces, sí hay una ley en el corazón, hay cosas que nosotros podemos conocer, que sabemos, aunque las leyes lo digan, aunque la familia lo diga, los amigos digan, no, tú hazlo, no importa, por dentro sabes que es algo incorrecto, pues no lo debes hacer, porque serás juzgado por esa injusticia que estás cometiendo. Segundo, es por la ley de Dios. ¿Cómo conocemos la injusticia y lo justo? Pues por la ley de Dios. Dios ya se tomó la molestia de escribir todo esto. Y en este libro, en la Biblia, podemos encontrar las cosas que son justas y las cosas que son injustas. Entonces, por eso la Biblia me marca una pauta para hacer las cosas de manera correcta. Entonces, por medio de la ley, dice Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley me permite saber qué es malo y qué es bueno. Al prohibirme que algo no debo hacer, pues entiendo que Dios sabe, Dios quiere que no lo haga. El momento en que Dios le da la instrucción a Adán y Eva, es una ley. Le dice, el día que tomes eso, pues te va a ir mal, no lo hagas. El ser humano rompió la ley que venía de la boca de Dios. ¿Y qué encontramos en el Antiguo Testamento? Que la misma ley que Dios le dio a Moisés, dice, fue grabada por Dios, ni siquiera fue un invento humano, una idea humana, ni siquiera fue dada a través de profetas, sino fue Dios mismo quien dio esa ley para que el hombre no tuviera confusión. Entonces, pues tenemos ambas leyes. La gente, al saber ambas leyes, puede decidir si la rompe o qué. Y mucha gente cree que pues, la rompo y no pasa nada, hago lo malo y no me pasa nada, hago las cosas injustas y de todos modos Dios me bendice, sé que estoy haciendo mal y de todos modos recibo mi sueldo, estoy haciendo las cosas equivocadas y tengo salud, y pensamos que como no pasa nada, pues no va a pasar nada, y así piensa el malo. Pero vamos a Romanos capítulo 2, verso 1, y ve lo que nos enseña aquí la Escritura. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, el juicio es verdadero. O sea, Dios se hace un juicio sobre las acciones que nosotros hacemos. Lo que dice aquí la Biblia es verdadero. No porque tú rompas las leyes y lo haces y no te pasa nada, por eso está bien hacerlo. No. Lo que pasa es que Dios es misericordioso y está atento a que podamos arrepentirnos y cambiar las cosas. Verso 3, si piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que hacen lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. O sea, las malas acciones traerán un juicio, traerán una consecuencia. Por eso son cosas que debemos evitarlas con todo nuestro corazón. Verso 4, menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios es bueno, y sí nos es bueno, paciente, longámine, o sea, nos da tiempo, a ver, bueno, lo hizo, vamos a esperar que no lo vuelva a hacer. O sea, el hecho de que hiciste algo malo, y a veces las primeras veces lo hacemos por presión tal vez o inconsciencia, y no nos pasó nada, decimos, pues no pasó nada, pues lo voy a seguir haciendo. No nos pasó nada porque Dios es bueno, porque Dios es paciente, porque Dios dice, bueno, quizás se arrepienta. Como aquella parábola que enseñó el Señor Jesús de aquel árbol que le dice el dueño, córtalo, que dice el jardinero, no, porque lo voy a abonar y espero que el próximo año dé fruto. Entonces, ese siempre es el corazón de Dios con nosotros. Él desea que cambiemos. Por eso no nos va
tan mal. Y a veces lo seguimos haciendo y lo hemos hecho muchas veces y no nos va tan mal, pero no quiere decir por eso que sigamos haciendo el mal, sino que Dios es bueno. Entonces tenemos que entender la benignidad de Dios. Y eso nos refleja la palabra. Cuando tú ves en la palabra que hiciste algo malo y sabes que hiciste algo malo, Dios te está tocando el corazón para que dejes de hacerlo. Entonces sí, Dios está obrando con nosotros para que dejemos de hacer lo malo. Y el Espíritu Santo obra en nosotros y nos insiste, y viene la predicación y habló del tema, lees la Biblia y habló del tema, viene un hermano y te dice lo mismo. ¿Qué te está hablando? Pues Dios te está diciendo, cambia. Te estoy dando la oportunidad, evite ese error. Y lo vemos una y otra vez en la Escritura, como Dios prevenía a la gente de hacer lo malo, pero la gente pues a veces en su dureza lo seguía haciendo. Pero no quiere decir que la bondad de Dios impide el juicio. Tarde o temprano la gente será juzgada a pesar de la bondad de Dios. ¿No dice la Escritura que en la actualidad la justicia de Dios se revela en su benignidad, que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos? O sea, las bendiciones de la tierra las sigue recibiendo el justo y el injusto. Y no por eso Dios no va a juzgar al mundo. Claro que lo va a hacer, pero Dios es bueno y está dando oportunidad al ser humano que se arrepienta. Verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Atesoras. O sea, le vas echando más. O sea, entre más mal hago, pues estoy atesorando más juicio contra mí haciendo las cosas mal. Entonces a la gente no le pasan cosas tan... Y de repente tú ves, y aún hay un Salmo 93, si después lo quieres leer, donde el escritor dice, pero ¿cómo si veo que al malo le va bien? Pareciera, ¿no? Y vemos de repente personas que hacen injusticia, que roban, que hacen trampa, que hacen las cosas incorrectas y parecía que les va muy bien. Y tienen su casa muy bonita y tienen carros. Y entonces uno puede decir, pues tú vas a hacer lo malo, pues a el malo le va bien. No, no porque al malo no le vaya mal, no por eso vamos a hacer las malas acciones, sino que tenemos que ver, nosotros tenemos que guiarnos por lo que Dios dice, y tarde o temprano toda persona va a tener un juicio y va a dar cuentas de eso, de todo eso que recibió, va a dar cuentas y se las va a dar a Dios mismo. No, ni siquiera un profeta, ni un pastor, sino a Dios mismo, al Señor Jesús. Por eso, el que tú veas que alguien hace mal y le va bien, no quiere decir que el mal paga con bien. Jamás va a suceder. El mal paga con mal. El pecado es un error, es una falta, trae consecuencias, pero Dios es benigno y es bondadoso. Y Dios muchas veces nos da las oportunidades para arrepentirnos y Él sabe cómo trata con cada persona, pero nunca porque veas que a alguien que hace lo malo le va bien, no digas, pues voy a hacer lo malo, jamás, porque no, el juicio será pues severo contra esas personas que hacen lo malo. Vamos al Salmo 103, verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. O sea, no nos va mal porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, pero eso no quiere decir que no voy a hacer un juicio. La Escritura nos habla que tarde o temprano va a haber un juicio. Y aún con sus bondades y misericordias y que Dios no le pagó a las personas conforme a sus acciones por su amor y misericordia, tarde o temprano Dios tendrá que hacer un juicio severo donde va a condenar a las personas a un lado al otro o condenación mayor o menor, como nos menciona la Escritura. Dios hará finalmente un juicio. Y vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y eso es lo que va a pasar. Es verdad, va a suceder. Aunque la gente,
hizo mal, murió muy bien, en buenas condiciones, en riqueza, y sus hijos siguen haciendo lo malo y les va muy bien, no por eso quiere decir que el mal paga con bien. Simplemente Dios tiene sus planes, propósitos, y Dios da oportunidades, algo. Él sabe por qué, pero que va a haber un juicio, va a haber un juicio. Y ve lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, sí habrá un juicio severo y duro que Dios hará, y tiene todo el derecho Dios de hacerlo. Y con toda su misericordia y amor lo va a hacer porque Él es justo. Y así lo ha determinado que va a suceder, y va a ser un juicio de las acciones que la gente ha hecho. No es un tema del cual nos guste hablar, ni aun a los cristianos, les decía, pero es necesario hablar de este juicio, porque el entender que seremos juzgados hará que nuestras acciones sean con más cuidado, y que lo que estamos haciendo lo hagamos correctamente y tengamos temor de hacerlo justo, aunque no se vea, aunque no recibamos un premio al momento, aunque no nos vaya mejor y recibamos mejores sueldos. No, yo debo hacerlo justo porque tengo que hacerlo justo, porque Dios me pide hacerlo, y si no me da nada por hacer algo justo, es correcto hacerlo justo, porque tarde o temprano nuestras obras serán juzgadas. Ahora, la única manera de escapar de este juicio, dado que nosotros tendemos a lo malo, a hacer lo equivocado, lo erróneo, y todos, si miramos la ley, pues todos serán condenados. La única manera de salir de este juicio es por la fe en la obra que el Señor Jesús hizo de salvación por nosotros. Es la única manera en que podremos librarnos de este juicio eterno, de ir al infierno o ir al cielo, o de recibir condenación o salvación. Solamente hay, es en Jesús. Hechos 2:21 que nos dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué dice Hechos 4:11? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo por la fe en Cristo podremos librarnos de este juicio eterno al final de los tiempos, porque pues si miramos por obras no podríamos, ¿verdad? No tenemos la capacidad de hacer lo correcto, no tenemos en nuestro interior una capacidad de hacer las cosas buenas y justas, pero una vez que estamos en Cristo tenemos la ayuda para hacerlo. Entonces, el hecho de que yo ya tengo a Jesús en mi vida y no voy a librar este juicio, no me da la oportunidad de pecar. Y lo dice también la Escritura. O sea, no porque yo ya libré ese juicio, pues voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer injusticia. Porque sí habrá un juicio para nosotros los cristianos. Ya no será un juicio de condenación, sino un juicio para retribución, o para galardones, o para recompensa. Entonces, ahora nosotros como cristianos trabajamos y hacemos las obras correctamente a lo que Dios quiere, porque recibiremos una recompensa en el juicio del Señor Jesús. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 12. Y vean aquí cómo habla de las acciones de los santos, de los salvos, de los justos. Ya hablamos de las acciones de los injustos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? ¿Qué obras? ¿Qué acciones? Nuestras acciones, nuestras obras serán probadas. Y ve lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, hablando de la iglesia, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, la que sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces, si ya en Cristo, o sea, yo no voy a tener un juicio al final, como veamos en Apocalipsis, pero mis obras, mis pecados han sido perdonados en Cristo, todos mis pecados. Aún las malas acciones que haga han sido perdonadas. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues obras correctas. Porque mis obras, cualquiera que sea mi obra, será probada por fuego, por la palabra, para que sea algo correcto, algo que edifica, un fruto que va a dar mi vida. Si mis obras dan fruto, entonces recibiré recompensa. Pero si mis obras en la vida, ya como cristiano, no dan fruto y se queman, entonces sufriré pérdida. No dice que quedaré igual, perderé. Habrá pérdidas. Y acuérdense el que leamos hace un momento, al que tiene aún lo que tiene se le va a quitar. ¿Quién sabe si aún lo poquito que tengas se te va a quitar? Si tus obras no son buenas como para pasarlas por el fuego. Entonces, ¿qué tenemos que enfocarnos nosotros como cristianos? En que nuestras obras sean justas, sean correctas, lleven fruto, aunque al momento no tengan ninguna recompensa física, que lo dudo porque Dios es bueno y nos da recompensas aún físicas. Aunque no tuviera, debo hacer lo correcto. Aunque no me den nada por ser justo, debo ser justo, debo hacer las cosas conforme dice la palabra, porque al final de los tiempos mis obras serán probadas y recibiré recompensa. Puede ser que esa recompensa la reciba la tierra, pero aunque no reciba, de todos modos la recibiré en la eternidad. Debemos obrar correctamente. Por eso se entiende esta doctrina, ¿verdad? Te decía al principio. ¿Por qué entender esta doctrina del juicio? Porque una doctrina que me enseña que voy a ser juzgado, entonces me dice que tengo que hacer las cosas correctamente. ¿Qué haces tú cuando estás manejando? Si tienes carro, ¿por qué no te pasas un alto y ya tal vez llevas prisa y no te lo pasas? Pues dices, pues porque ¿qué tal si está la patrulla ahí y me paran? Y voy a ser juzgado con una multa, y esa multa me va a hacer perder mi dinero. Las conductas o la justicia, la ley se pone para que el hombre no haga de más. Si no hubiera leyes, ¿verdad? Si dijera, no, pues usted pase en los altos y no va a pasar nada, aquí la ciudad sería un caos, ¿verdad? Porque todo el mundo se pasaría a los altos. Entonces es lo mismo. Pensamos en la vida cristiana que, pues ya soy cristiano, puedo hacer lo que quiera. No. Porque seré juzgado y perderé, tendré pérdidas si no tengo acciones justas, correctas, santas, conforme a los principios que la Biblia establece. Por eso cuando yo leo la Biblia y me dice una forma de conducta, debo seguir esa forma de conducta, porque es la correcta en la tierra, aunque la sociedad diga que no es correcta. Las cosas que me enseña la Escritura, debo enfocarme en ellas para que perdure mi acción en la tierra. O sea, ¿qué acciones podrías decir ahorita han perdurado de acuerdo a lo que la palabra dice? Tienen que perdurar esas acciones para que cuando seas juzgado recibas recompensa y no recibas pérdida. No vivas en la tierra como si no fueras a dar cuentas. No te pertenece la vida. Y más ahora en Cristo que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tú no tienes derechos. No puedes exigir. Pide a Dios que te bendiga. Nuestra vida está en Él. A Él se la debemos. A Él le debemos dar cuentas de nuestra vida. Él tiene derecho a pedir lo que Él quiera. Él tiene toda la autoridad porque Él es Dios. Y nuestra vida le pertenece a Él. Vivamos conforme a las cosas que Dios nos pide. Que Dios nos pide que de todos modos Dios nos va a pedir cosas buenas.
porque su voluntad hacia nosotros es buena, sus pensamientos hacia nosotros son buenos. Dios tiene deseos buenos para ti. Y aún la misma ley que Él está estableciendo, estos principios y mandamientos y cosas justas, son buenos para ti. Vivir justamente te va a hacer vivir bien en esta tierra. Hacer las cosas justas hará que vivas bien en esta tierra, porque la gracia y el favor de Dios estará contigo. Amén. Cierra tus ojos un momento.